Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más para hablar de un tema que, bueno, se ha convertido en viral en las redes sociales. Ustedes recordarán que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, estuvo en Cuba, en la Feria del Libro en La Habana, una delegación, porque Colombia fue invitado como país de honor. Estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Cultura Patricia Ariza, un grupo de escritores y de artistas que participaron en esta importante Feria del Libro. La polémica, las declaraciones, ese video que ustedes conocieron, en donde la vicepresidencia halagaba al gobierno cubano, el trabajo que ha hecho por la paz de Colombia y sobre todo resaltando el sistema de salud. Esto porque, como ustedes bien saben, hay una reforma que se acaba de radicar en el Congreso de la República y entonces ella puso como ejemplo el sistema de salud cubano. Entonces, bueno, ustedes saben lo que esto significa, que ya les vamos a hablar. Pero en este momento tenemos con nosotros a Grecia Ordóñez. Ella es una influencer bastante reconocida, quien nos acompaña hasta ahora. Grecia, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la oportunidad. Bueno, Grecia, entonces usted pone un video, usted como es influencer, pone un video y se vuelve viral en nuestro país porque lanza usted unas críticas muy fuertes, digamos así, en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Por qué? ¿Qué le molestó? Pienso que fue y es un insulto a la inteligencia del pueblo colombiano y el poner a Cuba como ejemplo. Cuba, el único ejemplo que el desgobierno cubano debe ser es ejemplo de abuso y de violación de derechos humanos, ejemplo de racismo. Ese es el ejemplo que Cuba, por lo menos a mí como ciudadana cubana, nacida y criada ahí, me ha dado, y el ejemplo que he visto con otros opositores. Pero no creo que Cuba sea un ejemplo ni de paz, ni un modelo de seguir para la salud, en el sistema de salud. Cuba no es una potencia médica. Ellos han vendido ese cartelito de potencia médica a Latinoamérica porque han exportado los médicos cubanos a Latinoamérica como prácticamente esclavos. Es esclavitud moderna porque los salarios que cobran los médicos cubanos no tienen nada que ver con el dinero que recibe el gobierno por exportar esos médicos, porque no es gratis. Cuba no es un ejemplo de Cuba no es un ejemplo de nada. Bueno, Grecia, para seguir hablando de todo este tema de la molestia que usted tiene, cuéntenos por qué sale usted de la isla. Ahora, tengo entendido que usted no puede volver en este momento a Cuba. Si usted quisiera ir mañana, no lo puede hacer. No, el gobierno no me deja entrar. Por ser opositora y por hablar en contra de la manera que ellos llevan el país. Solamente por hablar no me dejan entrar. Así que me da más motivación para seguir hablando. Claro. Y que lo puede hacer libremente, ¿no? Es algo que vemos las personas que lo hacen dentro de Cuba, la represión que hay es bastante fuerte. Pero Grecia, ¿en qué momento sale usted de la isla? Yo salgo de la isla a los 20 años, 19, 20 años. Estaba como metiéndome un poquito en problemas allá. Siempre tuve el ejemplo de mi hermano Guillermo Ordóñez. Él era de los derechos humanos en Cuba y opositor. Y como que le estaba siguiendo los pasos un poquito. Y salgo de la isla, gracias, el primer video, déjame empezar la historia, el primer video que se va viral mío, se va en el mundo anglo aquí en los Estados Unidos, porque cuando sucedió las protestas del 11 de julio en Cuba, la organización Black Lives Matter sacó un comunicado donde se ponían a favor del gobierno cubano y pusieron un hashtag Fidel Castro y hashtag Viva la Revolución. Eso a mí me enfureció y yo me fui a hablar en inglés y expliqué la realidad. Y como que me viré en contra de la organización, no el movimiento, pero la organización Black Lives Matter, y les dejé saber de que yo no estaba de acuerdo con lo que habían dicho y que ellos no me representaban. Y uno de los hechos es porque yo soy, no me gusta decir víctima porque víctima no soy sobreviviente y bien orgullosa, pero del turismo sexual en Cuba. El nivel de pobreza en Cuba, el nivel de marginalización del negro en Cuba me empujó y me llevó a tener que hacer lo que tuve que hacer para poder alimentar y ayudar a mi familia.
Y por eso fue que me molestó tanto, y por eso es que me molesta tanto que Francia Márquez esté tomando esa posición, dándole pleitesía a asesinos, porque son unos asesinos, y no se sienta. ¿Por qué no se siente? Y hay mucho adoctrinamiento en Cuba, demasiado adoctrinamiento. La gente tiene miedo a hablar. Entonces yo, estando afuera, con la libertad de poder hablar, yo voy a hablar por aquellos que no pueden. Pero sí, salí de Cuba a los 19, 20 años. Y desde ese momento usted salió y no volvió a la isla. Sí, regresé a la isla quizás 2 o 3 veces después de haber salido. La última vez que regresé a la isla fue que, eso fue un milagro de Dios que yo pude entrar. El año pasado que fui a decirle el último adiós a mi mamá, que mi mamá también fue una víctima del mal estado de la salud en Cuba. Mi mamá, yo voy a poner las fotos, tengo una batalla interna muy grande en poner esas fotos de la condición en la que tenían a mi mamá en esos hospitales en Cuba, y la condición del hospital en Cuba, y después la mandan para la casa. Fue una falta de profesionalidad, porque el médico que estaba atendiendo a mi mamá, por tal de irse de Cuba a una misión internacionalista, dejó el expediente de mi mamá ahí, no se lo pasó a otro médico, nada, lo dejó a mi mamá sin atención ninguna. Mi mamá tenía cáncer de ovario, grado 4, ya estaba muy avanzada, y la dejaron así. Después la otra doctora que cogió el caso, era todo un reguero y una falta de respeto y una falta de empatía tan grande, y después sencillamente la mandaron para la casa y dijeron, ya no podemos hacer nada más por ella, que vaya para la casa a morirse. Claro, es bastante complicado, imagínese usted, y ya le voy a hacer varias preguntas con ese tema de la salud, pero es que quiero preguntarle algo antes. En el régimen de Fidel Castro, de los Castro, pues ahora Díaz-Canel es quien está al frente de ese régimen, dicen que en Cuba no hay prostitución, no existen las drogas. ¿Eso es así? Eso es una mentira. El régimen se ha gastado mucho dinero en propaganda y en lavarse las caras. Yo soy producto de la prostitución o del turismo sexual en Cuba. Y como yo, muchas niñas, porque éramos niñas, 16, 17, 18 años. Solamente miren el ejemplo de Maradona. Maradona fue a Cuba a rehabilitarse y se puso peor, porque le proveían todo lo que él necesitaba ahí, incluyendo las muchachas jóvenes. La novia de Maradona, que hay un documental que ella salió hablando y exponiendo todas esas cosas, tenía 16 años. En Cuba sí hay prostitución. En Cuba sí hay mucho turismo sexual, demasiado. La mayoría del turismo que se recibe en Cuba es por esos motivos. Es turismo sexual, porque pueden ir a Cuba a hacer las cosas que no pueden hacer en sus países. Porque en tu país, si tú estás con una niña de 16, 17 años, quizás vayas preso, pero puedes ir a Cuba y hacerlo. Y eso es pedofilia. Hay que llamar las cosas como son. Y como no hay otra vía. Imagínate despertarte todos los días sin esperanza. ¿Qué voy a comer? ¿Qué pongo encima de la mesa? ¿Cómo sobrevivo? El salario en Cuba es pésimo. Cuando uno lo convierte, en el tiempo que yo estaba en Cuba, ahora ni sé, cuando uno lo convertía, eran como de 18 a 20 dólares americanos al mes. Con eso y después, tus necesidades básicas te las vendían en una moneda, porque en Cuba corren 2 monedas, te la vendían en una moneda que era equivalente al dólar, que no es la moneda que te pagan. No tenía sentido ninguno. La economía en Cuba no tiene sentido, la salud en Cuba no tiene sentido, nada tiene sentido ahí. Ese sistema tiene que acabarse, tiene que caerse, y Cuba necesita democracia. Grecia, en ese sentido, digamos, hay gente que no conoce Cuba, y en nuestro país ocurre. Dice, el modelo en Cuba es bueno, la salud, el transporte gratis, el estudio gratis. Es lo que se dice para quien no lo conoce. ¿Cómo se vive en Cuba? Por ejemplo, las personas en Cuba son personas cultas, digamos que las tasas de analfabetismo son mínimas, no sé ahora cómo esté, le estoy hablando de hace algún tiempo. La mayoría de personas habla el español y el inglés.
¿sí? Van a una universidad, pero no encuentran trabajo, tienen que ejercer la prostitución o vivir del turismo, en fin, cualquier otra actividad distinta a la que se estudió. ¿Cómo es ver esas dos caras? Por ejemplo, una mujer, como usted nos está contando, habla el inglés, tienen una carrera, todo, y tienen que prostituir. Pero mi inglés no lo aprendí en Cuba. Usted lo aprendió afuera, bueno, es válido, pero usted debe saber, Grecia, que adentro de la isla hay personas que aprenden el idioma, tienen una profesión y pues tienen que dedicarse a este tipo de situaciones para poder vivir. Sí. Cuando yo estaba en Cuba y hasta visitando, tú te puedes encontrar desde una muchacha bien decente, de familia bien decente, universitaria, a una enfermera, trabajando por la noche, tratando de buscarse un turista para ver si o las ayuda financieramente o si pueden buscar una visa para salir del país. La mayoría de la juventud cubana no quiere estar en Cuba y por eso es el éxodo masivo que hemos tenido en los últimos 2 años de migrantes en este país y a cualquier otro país. El cubano está que se va para cualquier lado, vamos a hablar claro. El cubano no quiere estar en Cuba y eso es una indicación de lo mal que se pasa ahí. Y me parece que las organizaciones de izquierda se están haciendo los ciegos en no querer ver eso. Si tu pueblo emigra en masas, es que el sistema en tu país no funciona. No les funciona, porque si no, no quisieran irse. Si todo el mundo estuviera feliz y contento con el sistema, no quisieran irse, no quisieran emigrar. Claro, porque uno ve que también la gente celebra en que supuestamente el régimen ha flexibilizado sus políticas. Ya los cubanos pueden tener el pasaporte, pueden salir cuando a bien lo tengan. El problema es que no hay dinero, no tienen con qué recursos, no por falta de ganas, sino por falta de recursos. Pero bueno, Grecia, vuelvo al tema de Francia. Esto parece una disputa internacional, Grecia y Francia, pero quiero preguntarle por la vicepresidenta, porque es que esa declaración sí generó mucha polémica. El sistema de salud cubano. Usted que es de Cuba, ¿cómo es el sistema de salud cubano? Para que nos explique a quienes no lo conocemos. Ok, ¿de qué sistema quiere que te hable? ¿Del sistema que reciben los turistas o del que recibe el pueblo? Porque tenemos dos. El del pueblo, pero déjeme contarle una experiencia personal, que como turista alguna vez desarrollando un trabajo periodístico, el proceso de paz de La Habana, tuve que recibir una atención médica y la verdad no me fue bien. Y fue algo de 8 o 9 horas, me formularon unos medicamentos que tampoco se conseguían. Entonces sí, en ese momento quedé pensando que había conocido el sistema de salud y personalmente no me había gustado. Pero creo que entonces, si usted me habla del pueblo, es que también debe ser peor, me imagino yo. Peor. Es humillante de la manera que los hospitales... Es que una de las cosas que yo no entiendo, porque hablan de bloqueo, porque ahí empiezan los izquierdosos con el discursito del bloqueo, hablan de bloqueo y de todas esas cosas, pero ¿cómo en Cuba cada año se construyen hoteles, están los callos y todas esas cosas, porque esos recursos no se utilizan para desarrollar el sistema de salud? Y para los hospitales en Cuba, los hospitales del pueblo, están en condiciones precarias. Es humillante, nos tratan como animales. Les voy a poner un ejemplo personal, porque creo que ejemplos personales tocan más y puedo hablar por mí misma. Cuando mi mamá estaba en el hospital, haciendo sus tratamientos para su cáncer y todas esas cosas, mi padrastro tenía que aguantar el suero, porque no había ni un palo para poner el suero. Y él tenía, como él es alto, él tenía que aguantar el suero así arriba y mi mamá acostada recibiendo el suero. Es tan malo, es tan denigrante de la manera que tratan al cubano de a pie, al cubano de todos los días en los hospitales. Si no vienes con un regalito para el doctor o un dinerito y se lo das por el lado escondidito, no hay una atención. Y es una falta de empatía tan grande del personal médico. Cuando yo fui el año pasado a visitar a mi mamá le hacía falta, unos días antes de ella fallecer, le hacía falta un suero. Estaban tratando de ponerle algo en suero para que no se deshidratara. Yo fui al hospital y no había nada. No había nada. Pero al momento que yo dije, tengo dinero,
no vivo aquí, vengo de afuera, tengo dinero, me entraron por una escalera por atrás para un cuartico, para no sé qué, y al momento apareció todo lo que yo necesitaba. Todo lo que yo necesitaba apareció con dólares. Pero ¿qué pasa con el cubano de a pie que no tiene familia fuera del país que pueda proveerle dólares? ¿Qué pasa con eso, con esos cubanos? Se quedan sin la atención. El sistema de salud cubano no es un ejemplo. Cuba no es una potencia médica. Quizás lo fue en un futuro, en un pasado bien lejano y borroso. Pero ahora, yo le puedo decir, en los últimos 10 años, Cuba no es una potencia médica. Ellos te gradúan médicos como si fueran obreros calificados, te los gradúan y después te los exportan al mundo entero, precisamente porque esa es la imagen que le quieren dar al mundo, sobre todo a Latinoamérica, de que Cuba es tan bueno y la salud es tan buena que tienen médicos de sobra para irse para otros países. Y no es así. A veces en los mismos hospitales de Cuba no se pueden encontrar médicos. El mismo pueblo no puede encontrar médicos para que los atienda a ellos, porque todos están de misión. Eso es verdad. Y en ese sentido, entonces, Grecia, ¿por qué nuestra vicepresidenta Francia Márquez pondría a Cuba como ejemplo y diciendo pues que la salud de Colombia se debería llevar al modelo de salud cubano? Ella después dice que la malinterpretaron, pero pues estoy diciendo las palabras que ella dijo. Yo escuché las palabras, a ver, a no ser, ella no estaba hablando chino, ella estaba hablando el mismo español que estamos hablando tú y yo. ¿Por qué Francia hace lo que Francia hace? Me parece y me atrevo a decir que porque los líderes de izquierda encuentran en Cuba asilo ideológico. Ahí se les aplaude sus boberías y sus ideas y su idealismo y su fantasía y su falacia. Es como una utopía. Los líderes de izquierda que se han convertido en políticos encuentran ese asilo, esa cuna allí en Cuba, siempre regresan ahí, terminan siempre yendo para ahí, porque es donde único se les va a aplaudir la payasada que hacen y las cosas que dicen. Y soy bien apasionada con estos temas, porque viví el racismo en carne propia en Cuba, el país que dijo que iba a traer igualdad para todo el mundo. Y ver ahora a una negra como yo, de nuevo, hacerle la pleitesía a asesinos, racistas, opresores, no lo puedo concebir, me molesta mucho, porque me parece que hay una agenda de querer lavarle el cerebro al negro colombiano. Y me parece que hay una agenda de querer insultar la inteligencia del pueblo colombiano, como que el comunismo y el modelo del comunismo es el modelo a seguir. El comunismo no funciona ni en libros. Sí. Ni en libros. Grecia, si la vicepresidenta la llamara o si usted tuviera la oportunidad de hablar con ella, ¿qué le diría? ¿Te pueden decir malas palabras? Lo posible no, pero bueno, dígalas, está bien. No, creo que la educaría un poco en la realidad de la mujer negra cubana en Cuba y que vaya, que no se quede en los hoteles y en las conferencias y en las cosas donde ella la pone, que vaya al pueblo, que se siente con el pueblo, que se siente con el exilio histórico de Cuba, que radica la mayoría, radica en Miami. Que pregunte, mira, ayer mismo detuvieron a 2 activistas cubanas negras, la seguridad del Estado, solamente por hacer unos videos expresando su descontento. Jordanka y después Mercy fue a apoyarla y también detuvieron a Mercy. 2 activistas negras, mujer negra cubana, detenidas por la seguridad del Estado solamente porque piensan diferente. No cometieron ningún crimen, nada. Es que nos han robado completamente de todos nuestros derechos, hasta del derecho de opinión. Y me parece que si ustedes dejan que la Francia coja mucha ala allá en Colombia, se puede repetir la historia. Es decir, ¿Colombia puede repetir la historia de Cuba? ¿Es eso lo que nos quiere decir, Grecia? Sí, señor. Y la de Venezuela. ¿Vieron a Venezuela? ¿Vieron cómo está ahora? Mi lucha es para que, sobre todo, yo como mujer negra represento más a los afros,
para que los afros no caigan en el engaño de la izquierda. Es mi lucha más grande, ya sea en inglés o en español, para que los afros no caigan en el engaño de la izquierda. Te prometen libertades y te prometen igualdades y no las hay. Yo soy un producto de eso, lo viví en carne propia en Cuba. Uh-huh. Grecia, mire, bueno, nos vamos a meter un poco en los temas políticos. Cuba o la revolución mejor, es fruto de una dictadura de Fulgencio Batista. Llega Fidel Castro, toda esa historia prometiendo igualdad para el pueblo cubano. Ya hemos visto lo que ha pasado. Venezuela, Hugo Chávez es producto de la corrupción, del cansancio de los partidos tradicionales. La gente quiso ver una nueva oportunidad política y pensaron que Hugo Chávez iba a ser esa salvación. En Colombia tenemos muchos problemas políticos, sin duda hay muchas cosas por mejorar, hay corrupción, la gente hay un desgaste y quisieron darle la oportunidad al presidente Gustavo Petro, quien hizo también unas promesas en su campaña presidencial. Lleva 7 meses, veremos a ver qué ocurre. ¿Usted cree que en Colombia con Gustavo Petro va a pasar lo mismo que, por ejemplo, con Fidel Castro y con Hugo Chávez? No lo creo, pero no por Petro o por Francia. No lo creo porque el pueblo colombiano es un pueblo de admirar. Ustedes los colombianos son bien fuertes y son un país muy grande. Y yo sé que no van a permitir que le pongan la bota en la cabeza como le han hecho al pueblo cubano por años. Yo sé que el pueblo colombiano, si es necesario, los van a sacar del poder. Tengo fe. Déjame no decir que sé, pero tengo fe que Colombia no se va a dejar. Tengo fe que Colombia no se va a dejar. Tengo fe que Chile no se va a dejar. Tengo fe en Latinoamérica, que no se van a dejar. Tengo fe que Cuba va a ser libre. Tengo fe que Venezuela va a ser libre. Tengo fe que vamos a ser libres de ese cáncer que se llama comunismo, de ese cáncer que se llama la izquierda. Tengo mucha fe. El pueblo colombiano es un pueblo muy fuerte. Yo le tengo mucha fe a ustedes. Ustedes ahora mismo son un ejemplo tan grande. Hay muchos ojos en ustedes ahora mismo, hasta los cubanos. Estamos mirando, lo hacen, no lo hacen, lo consiguen, no lo consiguen, dale, vamos. Si ustedes, quizás ustedes demostrando de que no van a poder convertir a Colombia en lo que es Venezuela y en lo que es Cuba, les sirva de ejemplo a pueblos como Venezuela y Cuba de que es posible, de que la libertad sí es posible, de que el engaño se puede terminar. Claro, en Colombia, usted sabe, Grecia, tenemos una democracia. El presidente Gustavo Petro fue elegido legítimamente, ganó en las urnas. Fue la decisión de los colombianos. Su periodo terminará en 4 años y habrá unas nuevas elecciones y el pueblo colombiano decidirá, digamos, como qué modelo político o qué ideología quieren respaldar. Hay veces que las decisiones de las mayorías no gustan, pero eso también sabe para qué sirve, Grecia, para que la gente salga a votar, porque acá en Colombia el voto no es obligatorio, la gente no sale a votar y después se está quejando. Pero pues es nuestro sistema político. Por Grecia, lo menos ustedes votan, sí. Nosotros no votamos. Claro. En Cuba no hay votación. Sí, de acuerdo. ¿Usted cree que con Miguel Díaz-Canel está a punto de llegar el fin de la revolución en Cuba? Es decir, es que Fidel Castro era una cosa, su hermano Raúl es otra, pero con Miguel Díaz-Canel, ¿usted cree que las cosas van a ir cambiando o se va a mantener? Miguel Díaz-Canel necesita ser quitado de esa posición. Él no es un presidente, él es un títere que está ahí sirviendo los intereses de la familia Castro. Él solamente es la cara. Él no tiene poder de decisión ninguna. Él es una cara ahí puesta para hacerle creer al pueblo y al mundo de que en Cuba hubo unas elecciones. Él solamente es un títere puesto ahí. No va a cambiar porque no ha cambiado. No va a cambiar porque no ha cambiado. Y están tratando de impulsar un cambio fraude. Nosotros queremos democracia real. Democracia real, votaciones reales y que se vaya ese partido comunista. ¿Cómo se va a votar con un monopartido? En Cuba no hay un partido de competencia. Entonces, ¿qué votación hay? Todo es una mentira y Miguel Díaz-Canel es un títere. Él es un títere puesto a dedo. A él no se le puso, a él lo cogieron y lo pusieron ahí de títere y de cara. Pero los que siguen en el poder, sigue siendo la familia Castro.
son los que siguen manejando ese títere que se llama Miguel Díaz-Canel. Yo no tengo, yo lo que quiero es que toda esa gente del gobierno en Cuba, todos, no sé, se vayan por una isla privada en algún lado, no sé, se desaparezcan, y que en Cuba y que el pueblo cubano disfrute verdadera libertad y democracia. Sí. Grecia, ¿usted conoce Colombia? ¿Ha venido a nuestro país? Nunca he ido a Colombia, No. tengo que ir. Uh-huh. Estoy esperando ¿tiene que me ganas de inviten. conocer? Está esperando que la inviten. Bueno, veremos para hacerle una invitación acá en Semana, Grecia. Y entonces, ¿por qué el interés por Colombia? Digamos, ¿tiene amigos colombianos o lo que ven las noticias con sus colegas influencers? Tengo varias amistades colombianas. Tengo varias amistades que han ido a Colombia a recibir tratamientos y cirugías estéticas y cosas así. Y regresan con una sonrisa de aquí a aquí del sistema de salud colombiano. Entonces, ¿cómo van a querer cambiar eso cuando tienen personas de otros países que van allí a atenderse? ¿Ves? Y pues sí, me gustan los colombianos, me encanta la comida colombiana. Tengo el placer de probarla aquí donde vivo, me encanta la comida colombiana. Y a Colombia sí quiero ir y sé que voy a ir. Ajá. Mencionaba usted que sus amigos han venido a Colombia para tema de salud, y creo que no le he preguntado en esta entrevista. Usted ya sabe que radicaron una reforma a la salud acá en Colombia y está en trámite y hay mucha polémica por el tema. Un médico venezolano nos decía, ojo, Colombia, no vayan a replicar el modelo venezolano, no se vayan a equivocar. ¿Usted cree que de pronto, no sé si conozca algo de nuestra reforma a la salud, cree que hay algo de Venezuela, hay algo de Cuba por allí? Creo que hay un poquito de influencia, sí. No sé mucho, no estoy bien empapada, tengo que empaparme bien y leer toda la reforma para poder dar una opinión con base, pero de que hay influencia, porque si no, es que lo que dijo Francia en Cuba es ya indicación de que hay influencia, de Cuba. Cuba tiene el desgobierno cubano y esa ideología tiene una alimaña en toda Latinoamérica, un lavado de cerebro colectivo y una maquinaria que quiere controlar todo lo que sucede en Latinoamérica, y no me parece justo para pueblos como ustedes. Y creo que ese médico venezolano tiene razón. No se dejen, Colombia. No se dejen. Bueno, pues Grecia Ordóñez, gracias por estos minutos en Semana, por explicarnos la razón de su malestar con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Y bueno, la esperamos acá en nuestro país, Grecia, y por supuesto nos conectamos entonces a través de nuestras redes sociales. Esto es una maravilla, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La bendición de la tecnología, que podemos estar en dos lugares diferentes y conectarnos de todas maneras, pero les doy muchas gracias por estas oportunidades, muchas gracias. Les tengo que dar tantas gracias a Colombia y el pueblo colombiano, y por eso sé que hay esperanza, porque el apoyo tan grande que me han dado los colombianos en TikTok y en Instagram y todos ustedes, los medios, dándome esta visibilidad. Muchísimas gracias, estoy bien agradecida. Bueno, y de paso, como en la despedida yo siempre doy nuestras cuentas, todo, pues Grecia, mire, es muy sencillo. Nuestro canal de YouTube es Semana, Revista Semana, ahí usted se suscribe y le llegan todas estas entrevistas que hacemos acá, nuestras redes sociales y nuestra página www.semana.com. Ahí usted se entera de todo lo que pasa en Colombia, en el mundo, todo, y pues ahí también se va enterando de lo que pasa en la política de nuestro país, que es tan movida. Si nos quiere seguir, bienvenida, Grecia. Absolutamente, ya creo que voy a ser una colombiana honoraria, no por nacimiento, pero honoraria, si ustedes me lo permiten. Claro que sí, Grecia, un gran abrazo para usted, a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya les di las cuentas, nuestra página, todo. Síganos por favor, suscríbase y esté al tanto de toda la información. Que tengan buen día.